Continuamos nuestro mes de guerra espiritual, los mensajes de día domingo, donde estuvimos las últimas semanas de junio abordando este tema, el asunto de la guerra espiritual. Las primeras semanas estuvimos nosotros estudiando algunos aspectos teológicos que fundamentan esta guerra, ¿cierto? Vimos de dónde venía, quién era, digamos, el principal enemigo, algo de teología sobre el diablo, ¿cierto? Su origen, el pecado original, la tentación en el huerto, ¿cierto? La organización demoníaca que hay en el mundo, ¿cierto? Que junto con una tercera parte de los ángeles caídos, Satanás gobierna espiritualmente esta creación, y ellos estaban muy bien organizados, ¿no? En el pasaje que leyó en principio nuestro hermano Juan Pedro, menciona que la guerra es contra principados, potestades, gobernantes, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, ¿cierto? Hay toda una organización, están bien organizados y tienen bastante claro los objetivos, los frentes de ataque por los cuales ellos justamente atacan a los creyentes, a la iglesia, a Israel y al mundo incrédulo. Sin embargo, la semana pasada aterrizamos un poco más estos conceptos teológicos a aspectos más prácticos. Y he recibido diferentes feedback en la semana sobre el domingo pasado. Algunos como muy bueno, pastor, y otros como muy duro, estuvo muy duro. Entonces, no sé, hermano, cuál es su opinión, pero ahora que no está mi esposa, yo me siento un poco más como, no sé, emocional y, no sé, casi siento ganas de, disculpen, hermano, pero yo creo que si es la palabra de Dios y una buena predicación siempre incomoda en alguna parte, hermano, amén, si no, para eso están como iglesias donde te dicen eres bueno, eres un genio, eres un campeón, eres un emprendedor, un jefe, etc. Si la palabra nos confronta, entonces el mensaje fue bíblico, hermano, ¿saben? Entonces, bueno, nos quedamos con eso. Pero vimos la semana pasada que hay esta como dicotomía en el hombre, en cada uno de nosotros, ¿cierto? Los creyentes, esta como división, de alguna manera, entre el espíritu del hombre y el Espíritu Santo que Dios ha puesto en el hombre, ¿cierto? En 1 Corintios capítulo 2 mencionaba allí Pablo que había un espíritu del hombre que está en el hombre que le impide entender las cosas de Dios, ¿cierto? Porque se disciernen espiritualmente por medio del Espíritu Santo que Dios les ha dado a los hombres que han creído en Cristo, ¿cierto? Entonces, estaba esta como disyuntiva, ¿cierto? Este doble yo, ¿cierto? Un yo que quiere servir a Dios y un yo que, por otro lado, ¿cierto?, cede a deseos, pensamientos, a impulsos que le llevan a pecar, ¿cierto? Una dicotomía, ¿cierto? Una guerra interna, la guerra espiritual, lo mencionamos la semana pasada, y aunque Satanás y sus demonios están organizados y tienen influencia en todo el mundo, no son omnipresentes, ¿cierto? Entonces hay que ser muy desafortunado para cruzarse con el diablo, hermanos. Sin embargo, lo mencionamos la semana pasada, la guerra espiritual en el sentido más práctico, en nuestra vida práctica, luce más bien como esta guerra entre pensamientos e impulsos que tenemos los creyentes, entre mi propio espíritu caído y el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Uno me dice, obedece a Dios, y otro me dice, obedece a tu impulso, obedece a tu corazón, obedece a tus pensamientos, etc., ¿no? La mente se está librando una batalla en la que nosotros tenemos que llevar, digamos, estos malos pensamientos a la obediencia de Cristo. Romanos capítulo 7 era el pasaje que nos mostraba con mayor claridad este punto, ¿cierto? Esta división interna que había de alguna manera en el creyente. El versículo, por favor, vamos a ver una porción de este capítulo, por favor. Entonces, versículo 7, dice la Biblia, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió
y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Fíjate cómo habla Pablo, ¿no? Del pecado que mora en él, que hay en él. Me engañó, me llevó a la muerte, ¿cierto? Tiene otra expresión que habla como me tomó. Versículo 8 dice, produjo en mí. Versículo 12, de manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿qué es bueno? Lo que es bueno vino a ser de muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, dice ahí, para mostrarse pecado, de nuevo, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, el pecado, mira esa frase, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Y qué dice, hermanos? Mas yo, carnal, vendido al pecado. 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, ¿qué dice? El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Bien, entonces Pablo, hablando de sí mismo, ¿no? En una especie como de sincericidio, ¿cierto? Entonces él habla así como sin matices, sin tapujos, ¿cierto? Sobre su condición. Pero la verdad es que parece estar hablando de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Ya? Nobleza obliga. Me veo identificado, y muchos nos podemos ver identificados en este pasaje, ¿cierto? Deseo hacer, mi intención es esta, pero mis impulsos son otros. Yo pienso en hacer lo bueno, pero a veces termino haciendo lo que no es bueno, ¿cierto? Está como esta disyuntiva, ¿cierto? Estamos entre el deber y el querer. Y el pecado que mora en nosotros nos impulsa, ¿cierto? De alguna manera, a lo que es contrario a Dios. Y ahí radica también, en gran parte, la guerra espiritual. ¿Cómo alcanzar victoria en esta lucha, hermanos, si tenemos esta lamentable condición? Sobremanera pecaminosos, vendido al pecado, el pecado que hay en mí, el mal que mora en mí, del que habla Pablo. ¿Cómo obtener victoria en esta lucha si tenemos esta condición tan lamentable, las personas, este espíritu del hombre, este espíritu caído, estos impulsos carnales que nos llevan a hacer lo que no agrada a Dios? Bueno, hermanos, la relación que cada uno de nosotros tengamos con Jesucristo, porque cada uno de nosotros estamos tan cerca de Dios como queremos, y a través del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, podrá impartir victoria sobre estos apetitos, sobre estos impulsos, sobre estos pensamientos que nos llevan al mal. Hermanos, spoiler, ¿no? Pero sí puedes tener victoria, sí se puede tener victoria en esta batalla, sí se pueden dominar los pensamientos, no hay tentación que no pueda ser superada, porque Dios nos da con la tentación la salida también para soportar aquella tentación. Los deseos de la carne, los pensamientos, son el campo a través del cual Satanás pretende controlar, hermanos, nuestra mente por medio de instintos básicos: sed, sueño, hambre, reproducción, autodefensa, etc. ¿No fue así como también
atentó a nuestro Señor Jesucristo: si tienes hambre, que estas piedras se hagan pan, ¿cierto? Si tienes deseo de que te adoren, tírate y los ángeles verán y te adorarán. Y si quieres ser honrado como rey, bueno, póstrate delante de mí y te daré mis reinos. Y Él tienta, ¿cierto?, al Señor y a nosotros por estos medios, ¿cierto?, carnales, y a través de satisfacer supuestamente deseos que tenemos los seres humanos. Pero la Biblia dice que debemos ser santos. Entonces tenemos este gran abismo. El pecado mora en mí, estoy vendido al pecado, el mal que mora en mí, y por otro lado Dios dice: sed santos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a aquella idea estando en esta condición? Nuevamente, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios. La enseñanza de la Biblia manda que debemos guardar la mente y el cuerpo en pureza, como si fuese templo mismo del Espíritu Santo. Dios exige la santidad de los creyentes. Cierta parte de la Escritura dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por eso, hermanos, la mente y el cuerpo es para Cristo, y Cristo para la mente y el cuerpo. Amén. Amén. Por eso Pablo diría, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, vamos a verlo allí en la pantalla. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, tomando como ejemplo aquí este pecado, pero son unos tipos de pecados que uno comete sobre su propio cuerpo. Bueno, ahí dice: contra su propio cuerpo peca. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versículo 7 y 8. Vamos a verlo allí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará o cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El llamado es a la santidad, a vivir vidas más espirituales, menos carnales. La clave para mantener, digamos, esta vida de santidad es preguntarse: ¿cómo puede ser santificado o purificado, limpio el creyente? La respuesta es siendo templos del Espíritu Santo, hermanos. Cuando hablamos de santidad, cuando en la Biblia se refiere a santidad, son en dos sentidos al menos diferentes. El primero es una santidad instantánea, que se da en el momento en que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, y nuestra posición delante de Dios cambia por medio de la confesión de fe. Por eso Pablo escribe a los hermanos de Corintios: a los santos en Cristo Jesús. Los hermanos de Corintios no eran muy santos, hermanos. Entonces tenían algunas cositas que corregir, como todos nosotros, amén. Pero sin embargo, en este sentido, ¿cierto?, posicional, ellos están en Cristo, son salvos y son, en este sentido, santos de Dios. Entonces la santidad puede ser instantánea, cuando nuestra posición cambia al momento de poner nuestra fe en Jesucristo y nos convertimos de alguna manera en santos de Dios. Sin embargo, la santidad también puede ser progresiva, y este es el punto digamos, la aplicación a la cual nosotros nos referimos en esta lección, que quiere decir, no es en cuanto a la posición, sino a nuestra comunión con el Señor Jesucristo. La santificación progresiva es justamente, ¿cierto?, proceso mediante el cual el creyente va adquiriendo nuevas aptitudes espirituales y desarrollando disciplinas espirituales, por medio de la cual se va edificando en el Señor, madurando y conformando su imagen a la imagen de Cristo. Eso es lo que el Señor llama y manda, ¿cierto?, en cuanto a esto de la santidad. En otras palabras,
cuando nosotros somos justificados divinamente, esa garantía de perdón que tenemos allí en Cristo Jesús es nuestra santificación instantánea. Pero el deber que tenemos todos los creyentes de buscar y mantener a nuestra vida espiritual, ¿cierto? Bueno, esa es nuestra santificación progresiva. La obra de Cristo está hecha completamente y somos salvos completamente al creer en Él. Pero sin embargo, de alguna manera la obra de Cristo se va perfeccionando en cada uno de nosotros. En cierta parte allá, el apóstol Pablo dijo a los filipenses que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará. Amén. Hasta el día de la redención. Eso es la santificación, ¿cierto? Entonces ya somos salvos. Sin embargo, tenemos mucho por crecer espiritualmente en relación al Señor. Y esa santificación se perfecciona por medio de la consagración de los creyentes a Dios, y de ese modo va obrando el Espíritu Santo en nosotros. Isaías capítulo 55, por favor, versículos 7 y 8. Isaías capítulo 55, versículos 7 y 8. Vamos a verlo allí en la pantalla. Isaías 55, versículos 7 y 8. Deje el impío su camino, manda el Señor, y el hombre inicuo deje también sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, ¿cierto? Entonces la Biblia expresa de alguna manera la mente de Dios, ¿cierto? Sus atributos, su carácter, y de allí viene esta idea, ¿cierto?, de la santidad, porque servimos a un Dios santo, y como Él es santo, manda que seamos nosotros también santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Pero nuestros pensamientos difieren de esa idea muchas veces, ¿cierto? Y pensamos otras cosas, y sucumbimos, ¿cierto?, frente a estos pensamientos. Pero el Señor manda, hermanos, deje el impío sus caminos y deje también el hombre inicuo sus pensamientos. Controla tu mente, controla tus pensamientos, desarrolla carácter espiritual, y esto te dará victoria en la batalla espiritual, en la guerra espiritual. La manera correcta entonces de pensar debe sujetarse a los pensamientos de Dios. Y esto es parte del plan divino de Dios, que con toda nuestra mente nosotros le amemos y lo honremos a Él. Mira Mateo 22, versículo 37 y 38. Mateo 22, versículo 37 y 38. Vamos a verlo allí en la pantalla en unos segundos. Mateo 22, versículo 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda, ¿qué cosa? Tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Así que ya no estamos, hermanos, en un plano de sugerencias que el pastor pueda proponer, sino es que Dios dice, deje el inicuo sus caminos y sus pensamientos, y ame al Señor con toda su mente. Los pensamientos erróneos, hermanos, cuando son admitidos por nuestra mente y bajo el engaño diabólico, estos son los pensamientos que hacen caer al creyente y que les hacen creer que son verdaderos. Y el enemigo, lo mencionamos, está organizado, ataca diferentes frentes y ha promulgado, ¿cierto?, propagado en este tiempo el engaño, el error como forma de vida. Hay engaños para los incrédulos. Por favor, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Que si nuestro evangelio aún está encubierto, lo está, dice, en los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento a los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Satanás trabaja sobre los incrédulos para que ellos no entiendan, no accedan, no estén expuestos a la enseñanza bíblica. Hay mensajes subliminales en todas partes, hay recitales, conciertos de artistas que son verdaderos ritos satánicos, hay programas de TV de adultos o de niños que propagan ideas. ¿No has notado cómo en los matinales en TV Nacional hay gente que lee las cartas, gente que, ¿cierto? Entonces pasamos al clima y después del clima, que pase la hechicera, ¿cierto? Entonces viene alguien que habla de cosas, futurología, de horóscopos, de signos, o los de niños. También hay programas infantiles que promueven ideologías contemporáneas que son contrarias a la enseñanza bíblica. Hay religiones falsas que se propagan, ¿cierto?, en el mundo, de modo que los incrédulos se les permanezca a ellos cegados para entender el Evangelio. Satanás propaga el error también entre los creyentes inmaduros o carnales. Efesios capítulo 5, versículo 11, vamos a ver allí. Efesios capítulo 5, versículo 11. No practiquéis las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pablo exhorta a algunos creyentes que eran practicantes de cosas que no eran correctas. Serían creyentes inmaduros, creyentes jóvenes tal vez, poco tiempo en la fe, o creyentes que son carnales. Él quiere que estas personas tengan malos pensamientos, sucumban frente a estos malos pensamientos, cedan a las tentaciones y de esa manera continúen adormeciéndose en su conciencia en la práctica o por medio de la práctica de diferentes pecados. Cuando un creyente llega a la fe, necesita trabajar en aquellas cadenas o pecados que le tenían esclavizados. Cuando estos no se solucionan a tiempo, no hay una voluntad, ¿cierto?, en trabajar en la santificación progresiva, personal, estos conflictos espirituales permanecen, persisten. Estas situaciones no resueltas se almacenan de alguna manera y llevan a los creyentes a permanecer en un estado de inmadurez espiritual por mucho tiempo. El autor de Hebreos, en Hebreos 5, menciona sobre estas personas. Decía él, habiendo o debiendo ser ya maestros, necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos, ¿cierto? O debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de la leche espiritual en lugar del alimento sólido. ¿Qué pasa con estas personas que llevan mucho tiempo en la fe y continúan siendo carnales? Bueno, es porque no han resuelto aquellos asuntos espirituales y los han ido almacenando, y esto ha ido como generando una, digamos, como un callo, una callosidad, ¿cierto?, frente a su conciencia, frente al pecado, y los ha hecho esclavos, aún en Cristo Jesús, de ciertos pecados en los cuales ellos se han convencido por malos pensamientos de que pueden o que los tienen controlados. Pero Satanás también propaga el error entre los creyentes maduros. Mateo capítulo 24, versículo 24. Vamos a ver allí. Mateo 24, 24. Dice la Biblia allí que el enemigo tiene un plan para hacer caer a todos. Dice, se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas y harán falsas señales, grandes prodigios, de tal manera de engañar, y mira esa frase, si aún fuere posible, aún a los escogidos. Y la forma de hacerlo entonces es con mucha sutileza. Trata el enemigo de sorprendernos cuando estamos descuidados y vencernos entonces en este ámbito espiritual. Por eso la Biblia manda, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque
hermanos, estamos propensos, ¿ciertos?, a los dardos de fuego del enemigo que atacan nuestra mente, que buscan hacer ineficaces nuestros esfuerzos. Estos dardos de fuego que lo están leyendo, ¿cierto?, en la armadura de Cristo, a nuestros hermanos en los devocionales los días domingos, van dirigidos a nuestra mente. Estos dardos de fuego tienen el objetivo, ¿cierto?, de llevarnos a pensar o a justificar actitudes, pensamientos o comportamientos pecaminosos. Como la mente es el centro neurálgico de la guerra espiritual, el diablo conoce la importancia de ella y la ataca. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Y esa es la mente donde Satanás busca edificar sus fortalezas, para introducir entonces en ella argumentos, orgullo, altivez y todo tipo de pensamiento que es contrario a Dios, como dice el versículo. Derribando argumentos, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es a través de la mente, hermanos, donde el enemigo busca implantar en el creyente maduro inclusive una jactancia carnal, temores e inseguridades, envidias y celos, y de esa manera controlar al creyente que se ha descuidado. Busca que pensemos menos de nosotros, con una baja autoestima, pensamientos como tú no puedes, tú no sabes, eres tonto. No, hermano, entonces ya es muy fuerte ese pensamiento, ¿no? Pero pensamientos negativos. O el otro extremo. Tipos o formas de orgullo, como eres el favorito de Dios. Tú eres un instrumento especial. Tu ministerio será más grande que el de todos los demás. Tu unción es mayor que la de fulano. No sé, hermanos. Satanás buscará que te sientas o muy poca cosa o mucha cosa. Ambos extremos son peligrosos para nuestra vida espiritual. Proverbio 25, 28, por favor. Proverbios 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermanos, mientras más creemos que estamos fuertes y firmes, más débiles somos. Salmos capítulo 18, versículo 28. Salmo 18, versículo 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Debemos dejar y permitir que Dios nos ayude en este sentido, hermano. El enemigo propaga masivamente el error, la mentira, el engaño. Los incrédulos están cegados por esto. Los creyentes inmaduros están también envueltos en estos engaños y errores, e inclusive creyentes maduros son víctimas, ¿cierto?, de estos malos pensamientos, de que eres muy inteligente, de que sabes mucho, de que seguramente eres muy fuerte, pero sin embargo somos como una ciudad sin muralla. Cuídate, hermano, del orgullo teológico, del orgullo, ¿cierto?, espiritual, de creer que puedes, que eres fuerte. No podemos, hermanos. Por eso necesitamos a Cristo. No podíamos antes de nuestra salvación, no podemos ahora tampoco. Necesitamos al Señor en todo, hermano. Y de esa manera podremos obtener victoria. Para obtener victoria, hermano, Santiago capítulo 1, versículo 22. Debemos nosotros enfrentar la lucha espiritual, o para hacerla, digamos, con éxito, es necesario que nosotros hagamos un examen
de nosotros mismos, en nuestra vida interior, y de esa manera, en este acto de introspección íntima, preguntarnos, ¿qué cosas hemos hecho con nuestro cuerpo? ¿O con nuestros pensamientos? ¿O qué influencias o modelos que son contrarios a la Biblia estamos aceptando en nuestra vida? ¿De qué manera estamos nosotros justificando actitudes o pensamientos pecaminosos? Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mira esta frase, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Como si la Biblia fuera un espejo. No temas al espejo. Ya, entonces, algunas personas pueden que teman al espejo, ¿cierto? Porque el espejo nos muestra tal como somos, ¿cierto? No hay filtro en el espejo, ¿no? El celular tiene un filtro, pero el espejo no tiene filtro, ¿ya? Entonces, no puedes poner allí que luzca más de lo que no es, ¿cierto? Y muchas personas no van a la palabra de Dios porque tiene ese mismo poder, mostrarnos tal como somos, mostrar cómo somos realmente. Tememos aquello, huimos a esta idea, ¿cierto?, de ser confrontados con la verdad de nuestra pecaminosidad. Por eso Pablo decía, ¿cierto?, que apareció la ley, y entonces la ley le hizo comprender que ciertas conductas en él, como la codicia, eran malas delante de Dios, porque la ley decía: no codiciarás. Entonces, solo cuando apareció la ley, o cuando Dios puso esto delante del hombre, el hombre, aunque había una ley en su corazón, y hay cosas que no hacen falta que estén escritas, que uno sabe que son malas, ¿ya? Entonces, pero solo cuando puso esto Dios allí, el hombre pudo decir: ok, entonces actitud, este comportamiento no era de agradar a Dios. Vea la palabra de Dios, hermanos. En sinceridad, en honestidad, sin prejuicios y sin temor. Ella te mostrará como un reflejo de un espejo quién eres tú. Si estás siendo un hacedor o un oidor solamente de la palabra de Dios. Si estás siendo maduro o inmaduro, espiritual o carnal, o si necesitas ser salvo realmente. La palabra te mostrará la verdad de ti mismo. Cierto autor dijo alguna vez que la Biblia es la verdad acerca de nosotros mismos, escrita para nosotros mismos. Y es así, hermanos. Por favor, Santiago capítulo 1, versículo 23. Debemos ir a la palabra como alguien que va a un espejo y considera su reflejo en él. 25. Y mirar atentamente en ese reflejo, en la palabra, ¿cierto? Para saber, ¿cierto?, si no somos nosotros oidores olvidadizos o hacedores de la misma. Toma un momento para pensar en tu vida. ¿Qué cosas has permitido, ¿cierto?, en esta guerra espiritual? ¿Qué tanto has dejado que el pecado haya, permeado en tu cuerpo, en tu mente? ¿Qué influencias mundanas, seculares, que no son buenas, has dejado entrar en tu vida? Todo esto nos debe a nosotros hacer reflexionar sobre esto. Si estamos nosotros siendo oidores o hacedores de la palabra de Dios. Puedes obtener victoria si haces este ejercicio de examinación y aceptas lo que la Biblia acusa de ti y estás dispuesto a trabajar en aquello. Nuestros hermanos están leyendo o trabajando en los devocionales de ofrenda, en lo relacionado a la armadura de Dios. Y es bastante gráfica, ¿cierto? Gráfico ese pasaje. Habla del escudo, habla de un yelmo, de una espada, de un casco, diferentes partes de la armadura. Pero no nos quedemos solamente con lo visual. Es más profundo que eso.
es que tú busques la verdad, la justicia, la fe, la paz, como dijo nuestro hermano, la salvación y el Espíritu. Esa es la armadura de Dios. Con la armadura de Dios, mira en Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y luego de haberse colocado toda la armadura de Dios, versículo 18, ¿no? El último elemento, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira 18 lo que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ella, con toda perseverancia y súplica por los santos. Y ya lo decía Pablo, las armas de nuestras milicias no son carnales. Hermanos, no es un amuleto, no es una Biblia abierta en un salmo, no es un aceite, no hay elementos en esta guerra. Las armas son espirituales. La armadura es la verdad de la palabra, la justicia de Cristo, la fe en Él, el evangelio de nuestra salvación y su Espíritu Santo. Y asido de esto, versículo 18, debemos orar. Con la armadura de Dios presta y lista en nosotros, la guerra se pelea y se gana en la oración. Versículo 18. En el Espíritu. Y esta producirá victoria espiritual en nosotros. El enemigo es grande, está organizado, tiene diferentes frentes de ataque, pero hermanos, Cristo es más grande. Y hay muchos espíritus en el mundo conviviendo con nosotros. Ya no quiero que tengan miedo, hermano, ¿no? Entonces coexistimos, ¿no? Ellos están por allí en alguna parte. Pero el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es más grande, amén. Por eso la obra de Cristo ha despojado al diablo de su autoridad sobre los hombres. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Cristo, hermanos, ha vencido al diablo y su autoridad sobre los hombres. Dice en Colosenses 2:15, vamos a verlo allí. Y ha exhibido, de hecho, ha hecho público, ¿cierto?, esta derrota satánica y de las fuerzas del mal, declarando su derrota en la cruz, despojando a los principados y las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Qué dice, hermanos? En la cruz. Si estamos en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Si dependemos de su Espíritu, podremos tener victoria en la guerra espiritual. Esta victoria que menciona aquí el pasaje, Cristo venciendo sobre las potestades del mal y exhibiendo públicamente su derrota en la cruz, tiene diferentes aspectos y significados prácticos en nuestra vida. Venció a Satanás como autor de pecado, de la enfermedad y de la muerte. Lo venció como gobernante de los reinos del mundo. Con su victoria, Jesucristo se convirtió en Señor sobre todo. Por eso él diría, luego de haber resucitado: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en esta autoridad y poder, el Señor nos encomienda a este mundo a que vayamos y batallemos espiritualmente para ganar terreno al reino de Dios. Así que todo beneficio, hermanos, que Jesucristo alcanzó en la cruz es para el hombre. Y es para que nos apropiemos de ello como creyentes, como un acto de fe. ¿Cuáles son los pasos para hacerlo? Sencillo, hermano. Confiesa el pecado cometido en arrepentimiento. Sométase conscientemente al señorío de Cristo para tu vida. Y declárate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Mientras el creyente no actúe con fe en el terreno espiritual, el poder de Dios
no se ha de manifestar plenamente en tu vida. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Por eso me gustaría, en esta guerra espiritual, hermanos, la única manera de tener victoria es rindiéndose, pero rindiéndose al Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí dice el profeta, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿está listo para la batalla? ¿Está listo para rendirse al Espíritu Santo y comenzar a vivir una vida espiritual que agrade a Dios? Hermanos, es el momento de tomar decisiones y compromisos para con el Señor. Vamos a orar.